Lo siguiente, que también es una de las grandes dudas que luego las mamás tienen con respecto de la utilización de anticoncepción durante la lactancia materna. La lactancia materna en sí produce un tipo de anticoncepción, no siendo así la más eficaz, no en todos los casos ocurre, no más que a pesar de estar lactando son altamente fértiles. Entonces, de ahí que muchas instituciones se recomiende a manera de métodos de anticoncepción, de métodos anticonceptivos, se recomiendan mucho este, justamente el cuidarse con algo, ¿no? De prevenir un embarazo con un periodo intergenésico muy corto, ¿sí? El riesgo de complicaciones por esto, de que tengan periodos intergenésicos cortos, pues es alto, sobre todo para la madre. Sí, y también aumenta la tasa de abortos. Entonces, pues de ahí la importancia de tener cierta anticoncepción. Obviamente todo esto es en pro de la salud de la madre y de este neonato y en pro de la salud en general. Entonces, vamos a asegurar con esta ponencia, asegurar la información que le vamos a dar a la mujer lactante y sobre métodos de anticoncepción, sobre métodos sí, los métodos seguros. Vamos a procurar que esta mamá tenga un embarazo con intervalos de embarazo entre uno y otro, adecuados de acuerdo al tipo de paciente que tengamos. Lo importante pues es que estas mamás tengan la posibilidad de estar lactando los 2 años. Entonces, si bien es cierto que sí se puede lactar durante un embarazo, sin embargo también se ha visto que conlleva ciertos riesgos el estar lactando por movimientos hormonales, conlleva ciertos riesgos. En ese aspecto todavía estamos en investigación. No está contraindicada como tal la lactancia materna, sin embargo, todavía no está bien concreto el cómo podemos hacer la lactancia materna en una mujer embarazada. Sin embargo, entonces la recomendación es que el periodo intergenésico sea de al menos 2 años para que se pueda llevar a cabo este proceso de lactancia materna completa. Y vamos a verificar qué tipo de anticoncepción puede ser usada en estos casos. Durante el curso avanzado de apoyo a la lactancia materna, vemos también que la lactancia es un método fisiológico que produce efectos anticonceptivos, ya que protege a la mujer de un nuevo embarazo en su recuperación y permite la atención del recién nacido. Estos cursos avanzados de lactancia materna están disponibles en varias plataformas. Nosotros también para el año entrante vamos a sacar ya el curso avanzado de lactancia materna, que les estaremos por ahí reportando. Según la OMS, las madres que continúan lactando tienen un retraso menstrual mucho más prolongado, pudiendo persistir la amenorrea durante un periodo superior a los 2 años, y las mujeres que no lactan a los 4 meses posterior al parto ya empiezan su menstruación. Su fundamento fisiológico se basa en la supresión de la ovulación por los cambios hormonales originados por la succión del pezón, aumentando la prolactina. Entre mayor sea la succión, mayor efecto anticonceptivo habrá, ¿sí? Reitero, no es un anticonceptivo que sea recomendable porque puede ocasionar, puede suceder de manera distinta en cada madre. Entonces, si es un aliciente, si es una situación en la cual las mamás pueden utilizar al menos los primeros 4 meses o al menos los primeros 40 días de anticoncepción, ¿sí? Sin embargo, sí se han visto casos en los que madres que tienen un nuevo embarazo, que se embarazaron alrededor del segundo mes de nacido el otro bebé. Al momento de hacer cuentas, nos ponemos a verificar y vemos que
esta madre no se estaba cuidando con un anticonceptivo extra y se embarazó a los 2 meses de edad del otro bebé. Para ello es recomendable la utilización de métodos de planificación familiar. Una de las inquietudes que deberían tener las mujeres durante el periodo posterior al parto es precisamente la planificación familiar. La primera menstruación tras la amenorrea posparto puede o no ser procedida de ovulación. Pudiera ser o no pudiera, ¿sí? Sin embargo, como les comento, hay mujeres que tienen su primera menstruación posterior al parto justamente a los 2 meses. Pasan los 40 días, se reinicia su periodo de ovulación y eso nos da en el siguiente ciclo posterior a los 40 días de posparto. La ovulación previa a la menstruación o a la primera menstruación se produce con más frecuencia en mujeres que no han lactado. Cuando más se prolonga la lactancia desde el parto, mayor es la probabilidad de que la primera menstruación tenga ovulación. Entonces, mamás que no amamantan, mamás que son fértiles inmediatamente después de la cuarentena, en su primera menstruación, ¿sí? Su primera menstruación posterior a la, al parto. Justamente este caso que hablaba de la paciente que se embarazó a los 2 meses fue su primer menstruación ya con ovulación. ¿Cuál es la importancia de espaciar los embarazos? Primeramente, el intervalo intergenésico ideal es de 18 a 23 meses, ya que un embarazo antes de este tiempo trae consigo más riesgo de prematuridad en el bebé que viene o de bajo peso al nacimiento. Incluso en pacientes con menos de 18 meses tienen más riesgo de abortos, tienen más riesgo de bebés con prematuridad extrema y en consecuencia también más riesgo de ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, ahorita lo recuerdo, más riesgo de bajo peso al nacimiento o de restricción de crecimiento intrauterino. ¿Qué indicadores tenemos de riesgo para la lactancia materna? Durante la lactancia materna, perdón. La duración de la lactancia materna, como lo mencionábamos hace un momento. Si nosotros tenemos una paciente que está lactando y de pronto se embaraza, en muchos de los casos la misma madre, por sus creencias o por sus riesgos, eh, ya suspende la lactancia materna. La frecuencia de la duración de la succión también disminuye. Introducción de nuevos alimentos o alimentos complementarios para este bebé. El tiempo transcurrido desde el parto, que sea menor a 6 meses, por lo que el bebé ya no va a recibir los primeros 6 meses de lactancia materna exclusiva. Fisiología de la madre en cuestión de lactantes anteriores. La abstinencia sexual. Factores geográficos o culturales, presencia de menstruación. Todo esto nos va a llevar a una probable suspensión de la lactancia materna. La OMS nos dice que el método de la amenorrea para la lactancia materna, la llamada MELA, se basa en un efecto fisiológico de amamantar para suprimir la ovulación, ¿sí? Sin embargo, también nos dice que no es un método 100% seguro, dado que en su primera menstruación, por su fisiología de esta madre, puede tener una ovulación ya eficaz. ¿Qué eficacia tiene? ¿Qué eficacia tiene el método MELA? Se ha demostrado que ha tenido una eficacia superior a 98% al cumplir con ciertos factores, con ciertos requisitos. Primeramente, el periodo de amenorrea inferior a 6 meses después del parto. ¿Sí? La alimentación exclusiva con lactancia materna a libre demanda, tanto diurna como nocturna. ¿Sí? Es muy importante la toma nocturna, muy, muy importante. Y es importante que esta mamá no tenga menstruación. Y también es bastante importante que este bebé tenga de 8 a 12 tomas al día. ¿Sí? No menos. ¿Sí? Entonces, todos estos factores son como
lo que determina la eficacia de este método, ¿sí? Entonces vemos que no todas las mamás lo hacen y estamos hablando de que va a tener de 8 a 12 tomas al día los primeros 3 meses, que posteriormente va a bajar, ya lo habíamos visto antes también en los tipos de alimentación, va a tener de 6 a 8 y que siempre va a tener lactancia materna, que no se le va a dar alimentación de ninguna otra manera, porque si le agregamos cualquier cosa, es una oportunidad menos para lactar, de modo que esta mamá se va a volver fértil nuevamente, dado que esta mamá no lleva todos estos requisitos, ¿sí? Una variación hormonal puede hacer que retorne la ovulación, una variación cualquiera. Entonces, por eso sí tienen 98% de eficacia, pero tal cual los preservativos, ¿no? Tienen un 100% de eficacia siempre y cuando se usen bien. Igualmente el método MELA tiene un 98% de eficacia siempre y cuando se use bien. Bajo estas condiciones podemos casi garantizar que no habrá un embarazo, ¿sí? Pero cualquier alteración nos garantiza un embarazo. Métodos anticonceptivos durante la lactancia que podemos utilizar, los de barrera son los más recomendados durante el periodo puerperal y la lactancia, ¿sí? Los de barrera, como los preservativos, todos los tipos de preservativos, son, digamos, los más recomendados. Sin embargo, no todos se saben utilizar, no todos los quieren utilizar algunos por la incomodidad de utilizar este tipo de anticonceptivos de barrera máxima. No tienen un efecto sobre la composición de la leche, no van a afectar la salud del niño ni de la madre. Y las primeras 6 semanas posparto, los métodos no hormonales son de primera elección. ¿Cuáles son estos métodos? El diafragma, que debe ir acompañado de espermicidas. La vagina siempre durante el parto sufre cambios atróficos variables para cada mujer, en donde los cambios locales puerperales pueden causar dolor o dificultad para la introducción del diafragma. Las dimensiones de la vagina pueden variar, por lo que se necesitará revisar la eficacia o la posibilidad de acomodar el diafragma. No es uno de los más recomendados, tampoco es uno de los métodos que son más accesibles. Sin embargo, pues existe y la valoración de estos es de acuerdo también con la preferencia de los pacientes. Los condones o preservativos es el método de barrera más adecuado para el posparto y la lactancia. Su efectividad real es del 93 al 93% con un 7% de falla debido al mal uso del método. Es lo que les comentaba. Este método de barrera, si es bien utilizado, tiene el 100% de eficacia. Si solamente es bien utilizado, ¿sí? De manera general, tiene un 93% de eficacia, dado que este 7% tiene fallas en su utilización, ya sea que se rompa, ya sea que no se coloque como debe colocarse, ya sea que se utilicen técnicas inadecuadas para la utilización de este. Hay veces que pacientes utilizan doble preservativo por alguna razón, siendo que el doble preservativo aumenta la fricción y el riesgo de romperse. Entonces, también para eso es importante instruir a nuestros pacientes en la utilización correcta de estos, métodos anticonceptivos. El siguiente, para garantizar un uso correcto del preservativo o condón, deben seguirse las siguientes precauciones. Esto también es importante decírselo a nuestros pacientes. Hay que usarlo desde el inicio de la relación sexual y no solamente cuando se vaya a eyacular. Recordemos que el líquido seminal, el líquido lubricante del varón, tiene algunos, lleva eh, espermatozoides también, por lo cual es importante utilizarlo desde el principio, dado que estos espermatozoides sí tienen cierto grado de riesgo de embarazo, pues. Utilizar un preservativo por cada eyaculación y es importante no utilizar 2 preservativos juntos. Retirar el pene de la vagina antes de que termine la erección, aún con la erección, y retirar el preservativo del pene, desecharlo
para garantizar precisamente que el líquido seminal no se quede en la vagina. Es importante que no se pierda la erección, porque al perderse la erección pudiera mezclarse el líquido, tirarse el líquido dentro de la vagina y pues se produce un embarazo. En cuanto a los métodos químicos, hay espermicidas que también se deben utilizar siempre con complemento de métodos de barrera para una mayor efectividad, ya que usado de manera aislada su índice es de 20-25% sin fallas. No se ha descrito efectos adversos tanto para la madre como para el niño, ¿sí? En este caso, pues no. También son métodos que no son regularmente muy conocidos o que no son que estén así como que en todos lados, pero últimamente sí ya hay mayor acceso a este tipo de métodos químicos. Igualmente sí se puede recomendar y los pacientes están de acuerdo con la utilización, sí lo pueden utilizar. Los anticonceptivos orales combinados, como las píldoras anticonceptivas, combinan estrógenos sintéticos y gestágenos, ejerciendo su efecto anticonceptivo mediante la inhibición del eje hipotálamo-hipófisis, produciendo así que el ovario tenga no es recomendable durante el periodo puerperal y la lactancia porque pasa al niño a través de la barrera de la lactancia. Puede provocar ginecomastia, alteraciones hematolíticas y esqueléticas, disminuye la producción de leche y hay incremento de la se me traba la lengua, hipercoagulabilidad de la madre por esteroides sintéticos. Entonces, no es el recomendable, no, mm, justamente porque atraviesa la barrera de la lactancia. El anticonceptivo hormonal con gestágenos produce su efecto anticonceptivo en su acción a nivel central con la inhibición hipotalámica, hipófisis, ovario, como periférico. Tiene una alta eficacia del 97 al 99%, no tiene efectos negativos sobre la lactancia materna y puede administrarse de 3 maneras, que es la oral, la inyectable o los implantes subcutáneos. ¿Sí? Si tenemos acceso a la oral, pues adelante lo podemos recomendar. El inyectable es como más cómodo, se puede inyectar uno al mes o uno cada 3 meses, dependiendo el que estemos utilizando, o los implantes subcutáneos, que nos tienen un periodo de durabilidad hasta de 5 años, ¿sí? Siempre y cuando estemos vigilando que este implante esté funcionando adecuadamente. Los anticonceptivos y la lactancia, como la píldora de solo progestágeno, que son de vía de administración oral. Estos contienen progestágenos y sus nombres comerciales, bueno, vamos a manejar. El progestágeno es píldora oral, es el de Sonogestrel y algún nombre comercial es el Ceracet, es bastante conocido. Son 28 días de toma sin descanso. Luego, el inyectable intramuscular, que es el acetato de medroxiprogesterona, que es el Depo-Progevera, uno de los nombres comerciales. Viene un costo en euros, que es la tablita que me encontré. Obviamente, al día de hoy varía y varían los laboratorios. Incluso esta Depo-Provera, de acetato de medroxiprogesterona, hay más variedades de presentaciones comerciales y esta nos va a cubrir hasta 3 meses, ¿sí? Siempre y cuando sea la administración de medroxiprogesterona de 150 miligramos. En cuestión del implante subcutáneo, el más conocido es el Implanon, ese sí también lo manejamos en México con esa marca, es el más común y contiene etonogestrel de 68 miligramos. Tiene una duración garantizada de 3 años, sin embargo sí se puede llevar a 5 años siempre y cuando el implante esté con su eficacia eh, bien hecha, claro. También hay el DIU medicalizado, que es el Mirena, que también aquí en México lo manejamos mucho.
También en otros países he visto que lo manejan mucho el dispositivo Mirena. Este es un dispositivo intrauterino que lleva levonorgestrel. Este tiene doble acción. Una es en acción en el uterina, donde evita la implantación, y otra es donde funciona de manera hipotálamo ovario también. Tiene una vigencia hasta de 5 años también, siempre y cuando esté bien colocado y no se mueva de su sitio. Algunos hay que revisarlos bueno, en el caso del DIU, hay que revisarlo en los primeros días posparto, hay que revisarlo en sus citas de puerperio, que son a los 7 días. Bueno, lo ideal sería a los 7 días, luego a los 14 días, luego a los 28 días y luego a los 40 días. Cuando a los 40 días no se ha movido ni nada, se le da cita a los 6 meses y de ahí se le da cita cada año a revisión de dispositivo. ¿Sí? Si la paciente siente alguna molestia, pues obviamente puede acudir a su consultorio para que revisen ¿cómo se llama? Este dispositivo. Luego, los dispositivos intrauterinos, que es el DIU latte de cobre. Este es bastante eficaz. Su efecto se produce por su acción local en el endometrio, donde produce una reacción inflamatoria aséptica y un efecto espermicida. Este se va a utilizar sí se puede utilizar durante la lactancia, dado que este sí no promueve ningún movimiento hormonal. Los dispositivos intrauterinos pueden ser insertados inmediatamente en el posparto o transcesárea o en el puerperio, aunque lo ideal es a partir de la 6ª semana posparto. Sin embargo, por comodidad, estos dispositivos los llegan a colocar comúnmente en el posparto inmediato, justo porque es más sencillo, es menos doloroso para la paciente y con una revisión adecuada, ese dispositivo no se va a mover y va a brindar una eficacia hasta del 98% de anticoncepción. Criterios médicos que vamos a tener en cuenta para la elegibilidad de los anticonceptivos según la OMS. Primero vamos a categorizar, ¿no? En 2 categorías. La primera parte, que es las categorías de la OMS, en base a las categorías de la OMS, que es por decisión clínica, y la otra es por decisión clínica limitada. Por decisión clínica se puede utilizar el método en cualquier circunstancia, ¿sí? Y por decisión clínica limitada solamente se puede utilizar bajo ciertos aspectos. Generalmente se puede utilizar el método o en la valoración 2 se puede utilizar el método. 3, valoración 3, generalmente no se recomienda el uso del método a menos que se disponga que no se disponga de otros métodos más apropiados a los métodos disponibles que sean aceptables. Y en el nivel 4 no se debe utilizar el método. Estos son la escala de valoración según la OMS. En cuanto a la aplicación de los criterios médicos de elegibilidad para iniciar el uso de métodos anticonceptivos durante la lactancia materna, tenemos todos los periodos en relación al parto. Ok. De entrada, en menos de 6 meses de embarazo, la clasificación va a ir por duración del posparto, 6 meses del posparto, 6 semanas a 6 meses o 6 meses o más. En el cuestión de los anticonceptivos orales combinados, no se debe utilizar antes de los 6 meses, entre los 6 semanas y los 6 meses, siempre y cuando pues, no haya otro método. Y posterior a los 6 meses, quizás se pueda utilizar. Píldoras con solo progesterona, menos de los 6 meses, siempre y cuando no haya otro método. Y después de entre las 6 semanas y los 6 meses ya se puede utilizar sin problema. Los inyectables, menos de los 6 meses no se recomienda y solamente que no haya otro. Y después entre las 6 semanas hasta más de 6 meses sin problemas. Los implantes también a menos que no haya otro.
y posteriormente de las 6 semanas ya se pueden utilizar seguramente. Se acepta la esterilización femenina en cualquier periodo, esto sí, la OMS no indica la condición para dispositivos intrauterinos, la tipo T de cobre. La esterilización o la OTB, que es la obstrucción tubaria bilateral, se puede utilizar bajo circunstancias, prácticamente cuando la madre quiera. Hay algunas situaciones de elegibilidad en donde no se recomienda en menores de 23 años. Hay casos de algunos lugares donde lo hay, que no se recomienda por los efectos adversos que esto pudiera llevar, los efectos en cuanto a situaciones hormonales que esta paciente pueda llevar, como por ejemplo la menopausia, ahí se le llama menopausia precoz, si mal no recuerdo, ¿sí? Los preservativos o condones con espermicida se pueden utilizar en cualquier momento y el método MELA se puede utilizar en cualquier momento, siempre y cuando valoremos precisamente que estos pacientes cumplan con los requerimientos adecuados, con el cumplimiento adecuado para llevar a cabo ese tipo de anticoncepción. Y a manera de conclusión, el método MELA puede ser usado con un 96% al 98% de seguridad, respetando las condiciones de la utilización que ya mencionamos. Recordar que la lactancia no te protege de las enfermedades de transmisión sexual. Usar preservativo de látex o preservativo femenino reduce el riesgo de este tipo de infecciones. Y existen varias alternativas de métodos anticonceptivos que son compatibles con la lactancia materna, que justamente son los que acabamos de ver. Como conclusión, también el dispositivo intrauterino como T de cobre es el de mayor elegibilidad. Y bueno, con esto terminamos este tema.